¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan en esto que es Salud a Ciencia Cierta, el programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver en su televisión, por supuesto, a través del canal 21, pero también nos pueden escuchar a través de nuestro medio de comunicación hermano, Código Ciudad de México, en radio en línea. Con muchísimo gusto les doy también nuestras redes sociales. Para quienes nos están viendo en este momento, están apareciendo en su pantalla nuestros canales, y para quienes nos escuchan, se los digo con muchísimo gusto. En Facebook nos encuentran en Capital 21 TV, en Instagram como @capital_21 y en Twitter como @capital_21. Para nosotros la participación de ustedes es siempre lo más importante. Por lo pronto, ya estamos juntos. Yo soy Olimpia Velasco. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Incluyen desde infecciones agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 2% de los mexicanos padece enfermedades en las vías respiratorias y cerca de 2.6 millones de personas se ven afectadas por los contaminantes derivados del calentamiento global. Los niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas o quienes padecen alguna enfermedad crónica como diabetes son los grupos de población más vulnerables. Otro dato de la Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente se registran alrededor de 5 millones de casos graves relacionados a enfermedades respiratorias. Este tipo de padecimientos se han convertido en la tercera causa de muerte del país. Entre las enfermedades más recurrentes se encuentran gripe y resfriado, rinitis, rinosinusitis, faringitis, amigdalitis, bronquitis, enfisema pulmonar, asma y neumonía. Y hoy vamos a platicar de un tema muy actual que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2017 en México se registraron más de 22,000 muertes por enfermedades pulmonares y 21,000 por influenza y neumonía. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2018, el 31% de la población de niños entre 0 y 4 años de edad presentó alguna enfermedad respiratoria. Por ello vamos a platicar hoy de este tema tan importante y ya tenemos con nosotros a dos destacados especialistas. Vamos a conocerlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Edgar Castro y soy neumólogo. Yo decidí dedicarme a la neumología porque desde la carrera me gustaron mucho las enfermedades respiratorias, cómo se forman, cómo se llevan a cabo y el tratamiento de las mismas. Lo que más me gusta de lo que hago es el trato cercano que tengo con los pacientes, el saber que más allá de la enfermedad ahí tienen una vida y todos los días tienen algo diferente que contarme, hay algo siempre detrás de su enfermedad y pues bueno, la satisfacción de todas las opiniones que tienen los pacientes sobre mí, que mejoraron mucho, que llevan mucho tiempo con los síntomas y mejoraron gracias al tratamiento, entonces eso es algo que me da mucha satisfacción personal. Soy la doctora Leticia Soyano Carranza, soy pediatra neonatólogo. Desde toda la vida he amado a los niños, trabajar con los niños y los recién nacidos me apasionan. Entonces, desde los 6 años decidí ser pediatra neonatólogo sin saber que el recién nacido era neonatología. Si te apasiona y si te gusta la pediatría, el trabajar con los niños, con los papás, eso fluye, ¿no? Ha sido mi pasión y siempre me ha encantado y no es nada difícil si te gusta y tienes esa pasión por los niños y por los recién nacidos. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de Salud a Ciencia Cierta y a mí me da de verdad muchísimo gusto recibir en esta mesa a la doctora Leticia Soyano. Muchas gracias, Leti, por estar aquí. A ti, Olimpia, gracias por esta oportunidad. Gracias. Y al doctor Edgar Felipe Castro Arellano, también muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pero quisiera, doctora, que empezáramos hablando de los bebés, porque siempre es muy angustiante verlos enfermarse y casi siempre las primeras crisis en salud tienen que ver con enfermedades respiratorias.
Sí, en efecto, y sobre todo en esta época del año, ¿no? Porque viene una serie de factores, empezando porque los bebés son muy sensibles en los primeros 2 años de vida a todos los cambios respiratorios. Sí. Entonces, algo que tenemos que tener mucha atención es que cualquier dato que veamos en nuestro bebé, desde catarrito, tosecita, que vemos que no está comiendo bien, nos tiene que llamar la atención, porque ellos todavía, los primeros años de vida, están creando apenas sus anticuerpos y no tienen toda esta capacidad para defenderse, Claro. hasta que no tienen su esquema de vacunación completo, una buena nutrición, un buen cuidado, y por supuesto les afecta muchísimo los cambios de temperatura que estamos teniendo, sobre todo en nuestra ciudad. Sí, claro. ¿En qué momentos son señales de alarma? Y quizás sería importante decir que siempre hay que acudir al médico. Sí, eso es definitivo, sobre todo en esta época en la que los virus están circulando en mucho mayor número, en mucho mayor cantidad. Es importante, sobre todo en los adultos, poder distinguir entre influenza y a lo mejor alguna otra enfermedad respiratoria un poco más sencilla. Los datos que nos orientan mucho a que sea influenza, pues es fiebre persistente, por arriba de 38.5, de 39 grados, que no se quita tan fácilmente con algún medicamento para bajar la fiebre, o que regresa rápidamente después de tomar alguna dosis del medicamento. La tos es un síntoma también de los más importantes. Es una tos en la mayoría de las veces sin flema o sin expectoración. Dolor de cabeza muy intenso, ese también es otro dato. Y algo muy característico en influenza es que duelen mucho las articulaciones, lo que la gente puede manifestar como dolor de huesos, dolor en los músculos, en todo el cuerpo. Y ya cuando se empieza a agravar la enfermedad, que algo en los adultos que pasa frecuentemente, sobre todo en poblaciones de riesgo que tienen enfermedades respiratorias crónicas, pacientes con obesidad, pacientes con alguna otra enfermedad o mujeres embarazadas, se pueden complicar de forma más fácil o de forma más rápida y llegar la influenza o el virus a los pulmones, empezar a diseminarse y ahí sí causar una enfermedad grave. Entonces, mucho más si empiezan a tener falta de aire, ¿sí? Estando en reposo o caminan tantito y empiezan a tener falta de aire, eso sería un dato muy importante que nos pueda alertar a que se pueda estar agravando el cuadro. Hay mucho temor de pronto en llevar a los niños a la guardería cuando son bebés, cuando están muy chiquitos, porque y que todavía no empiezan, bueno, que todavía no hablan o no empiezan a emitir sus primeras palabras, y no sabemos que cuando se empiezan a sentir mal exactamente qué les duele o qué es lo que les está ocurriendo si se sienten mal. ¿Qué les decimos a los papás que de pronto tienen este temor? Porque por supuesto siempre llegan los comentarios de es que en cuanto entre a la guardería se va a empezar a enfermar, cosa que sí ocurre. Algo que es muy importante es nada más primero comentar que en los niños el 90% de las infecciones de vías respiratorias son de origen viral. Realmente son muy pocas las infecciones que llegan a ser bacterianas y generalmente es por complicación. Entonces eso es muy importante. Sí. Lo segundo es si nosotros tenemos a nuestros bebés cubiertos con su esquema de vacunación básico, 2, 4, 6 meses y después todo su esquema al año de edad y tan pronto cumplan sus 6 meses de edad, sus 2 vacunas de influenza el primer año y después cada año, podemos estar tranquilos que tienen sus anticuerpos. Algo que es muy importante es estar vigilando en los bebés. Si los bebés vemos que tienen fiebre, si los bebés no hablan, pero los bebés son tan transparentes que con sus ojitos, su estado anímico, dejan de comer, están de malas, están dormiditos, que no es la actividad normal que vemos nosotros como papás de los bebés. Algo está pasando con el bebé. Entonces eso nos tiene que llamar la atención y ver qué es lo que sucede. Primero, importantísimo, no automedicarlos. Eso es lo más importante porque se nos puede complicar. Segundo, su esquema de vacunación completo, incluyendo el de la vacuna de la influenza. Y aquí vale la pena repetir que la vacuna de la influenza se aplica desde los 6 meses hasta, comentábamos, hasta los 100 años de vida. Todos los pacientes deben ser vacunados. Muchas veces existe el decir, bueno, yo vacuno a mi bebé, pero yo no me vacuno porque a mí no me pasa. Si yo soy el que cuido al bebé, como mamá, como papá, como abuelos, yo tengo el riesgo o de contagiarlo o que él me contagie y entonces sí complicarme. Sí. Entonces todos debemos estar vacunados. La cultura de la vacunación, la cultura de no automedicarse
Y si el niño está enfermo, por favor, no lo manden a la guardería ni a la escuela. Doctor, en este tema de no automedicarnos, que es muy importante, por supuesto, hablando del tema de los niños, pero también como adultos, porque como adultos siempre se nos hace fácil y pensamos que es una gripa que se nos va a pasar rápido, no hacemos mucho caso a los primeros síntomas hasta que ya tenemos una infección. Entonces, sí hay que subrayar esto, no automedicarnos, no porque un tratamiento nos funcionó una vez, vamos y compramos el mismo medicamento y suponemos pasada, ¿no? Exacto, que nos va a funcionar igual. Sí, esto es muy importante recalcarlo en todas las edades, ¿no? No solo en los niños, también en los adultos. Y en los adultos hay una situación en la que a lo mejor nosotros decimos, no, pues yo me aguanto, ¿no? A mí se me pasan unos días o me aguanto, y después de aguantarse van a lo mejor con algún médico o se automedican con medicamentos que realmente no van a tener ninguna función y que al contrario solo podemos retrasar el diagnóstico, un diagnóstico adecuado. Podemos crear resistencias a las bacterias, o sea, si damos un antibiótico que en ese momento no necesitamos, claro. Y sobre todo con esta cultura que tenemos de que a los 2-3 días ya me siento mejor y me lo dejo tomar, no completamos ni siquiera el esquema, que de por sí estaba mal indicado, pues ahí podemos crear una resistencia. ¿Qué está ocurriendo, doctora Soyano, con el tema también de los niños que se nos enferman recurrentemente, que de pronto terminan un tratamiento, lo terminan bien, hay cuidados y de todas maneras vuelven a recaer después de un tiempo? ¿Y qué está ocurriendo mucho con los niños, doctora? ¿Qué pasa ahí? Aquí sí hay que hacer muy bien la diferencia entre si es una infección de vías respiratorias o es un proceso alérgico. De alergia. Porque nosotros confundimos como mamás o papás que si el niño tiene tos y catarro, ya está con una infección de vías respiratorias. Y específicamente en la Ciudad de México, y más en esta época invernal, en donde tenemos inversión térmica, cambios bruscos de temperatura entre 6 grados, 25 y otra vez 6, se disparan muchos procesos alérgicos. Sí. Entonces los papás a veces nos desesperamos y decimos, bueno, no se ha compuesto. Entonces hay que hacer una diferencia entre si es realmente una infección de vías respiratorias viral o bacteriana, o es una respuesta alérgica a los cambios bruscos de temperatura. Que esto es lo que más sucede. Yo creo que ahorita en el consultorio el 80% podríamos decir que son más hacia los cambios de temperatura. Es una tos o una congestión nasal que es en la mañana y en la noche. El día el niño está como si nada, no hay fiebre, comen bien, brincan, saltan, crisis nocturnas que son terribles. Las crisis nocturnas que son más de... Y nos desesperamos como mamás porque tosen y tosen y tosen. Pero esto no es un proceso infeccioso. Por más que le dé antivirales o le dé yo un antibiótico, esta tos va a persistir porque es lo que te dicen, es que ya le dieron 2-3 antibióticos y no se le quita. No se le va a quitar porque no es una infección. Hay que hacer un manejo para alergias de vías respiratorias, una rinitis alérgica, por ejemplo, protegerlos y nada más y saber, pero es muy importante saber esa gran diferencia. Claro, vamos a regresar a platicar justamente sobre esto, ¿no? Cuando es un virus, cuando empieza a ser una alergia y cuál es el proceso que se sigue para saberlo. Sí. Pero por favor no se vayan, estamos con ustedes en Salud a Ciencia Cierta. Recuerden que nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales, en este momento están apareciendo en su pantalla y por lo pronto vamos a hacer un corte, pero no se vayan, regresamos bien rápido. ¿Sabías que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente 40 millones de mexicanos padecen algún tipo de alergia? Aprendamos más de salud. Rinosinusitis. Es una inflamación de las fosas nasales y de los senos paranasales, caracterizada por el bloqueo, la obstrucción y/o la congestión nasal. Epidemia. Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. En esta época del año, todos somos susceptibles a contraer una enfermedad respiratoria. Estas son algunas medidas preventivas. Evita cambios bruscos de temperatura. Lava tus manos de manera frecuente con agua y jabón. Si estornudas, cubre tu boca con el ángulo interno del codo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Come frutas y verduras. Por último, si estás enfermo, evita salir de casa para evitar contagios. Qué bueno que siguen con nosotros en Salud a Ciencia Cierta. Estamos platicando sobre enfermedades respiratorias tan comunes en esta época y nos están acompañando en la mesa la doctora Leticia Soyano y el doctor Edgar Felipe
Castro. Y nos quedamos en la parte de cómo distinguir un virus de una alergia, doctor. ¿Cómo lo distinguimos? Porque de pronto también, si se trata de los niños, pues entramos un poco en desesperación los papás y queremos que inmediatamente les den antibiótico, y ya nos decían que no necesariamente siempre es así y que hay que distinguir cuando se trata en realidad de una alergia. Ajá. Es muy común que en los adultos, cuando tienen, en ellos podemos diagnosticar algo que se llama rinitis alérgica, en la que se presenta con escurrimiento nasal, estornudos, comezón en la nariz, ojos llorosos. Esos síntomas los presentan todos los días, generalmente por las mañanas cuando se despiertan. Y algo característico es conforme va pasando el día se van reduciendo los síntomas o se van quitando. Sí. Y entonces en la tarde o ya entrada la noche no tienen prácticamente síntomas. Y otra vez, al otro día, al despertarse, lo mismo. Y esto pasa mucho más en esta temporada, con el frío, con todos estos factores ambientales. Sí, claro, cuando se trata de un virus, cuando se trata de una alergia o cuando ya se trata de asma. Por eso es muy, muy importante insistir en que hay que ir al médico. Esta pregunta sería para los dos. ¿Qué pasa cuando no tenemos un ambiente sano en casa o cercano? Cuando, por ejemplo, hay papás o mamás fumadoras o fumadores. En el caso de los niños, ¿cuáles son las afectaciones, doctora? Esto está perfectamente estudiado, que el fumador pasivo, que es como le llamamos a cualquiera que esté alrededor de un fumador, directamente es afectado en vías respiratorias y muchísimo más en los niños. Los niños tienen un pulmoncito limpio, prácticamente sin ningún químico. Si alguno de los papás fuma cerca, y no se diga incluso junto al bebé, por supuesto que ellos van a inhalar todo eso que se está haciendo en su medio ambiente y le va a afectar directamente. La posibilidad de infecciones de vías respiratorias, de problemas alérgicos, se incrementa en una forma muy, muy importante. Uno de los consejos más importantes cuando nace un recién nacido y en toda su vida pediátrica y de adolescente, por supuesto, es no fumar cerca de ellos y no tener un ambiente en donde se esté fumando cerca de estos bebés, porque la afección directa a los pulmones y a vías respiratorias y al proceso alérgico existe, bueno, y en una forma muy importante. Bueno, pues qué tristeza. Y además tampoco el fumar, el salirse a fumar funciona mucho, ¿no? Porque de todas maneras se impregna. Se queda impregnada en la ropa. Y eso está también bien estudiado, que les afecta a los bebés. Sí, exactamente. La ropa y en los muebles y en todo lo que hay en el medio ambiente está impregnado. Ya. En el caso de los adultos, bueno, que de pronto decimos, bueno, es que no fumo tanto, ¿no? Puedo llegar a fumar un cigarro al día, 2 cigarros al día, que de pronto se conviertan en 7. Sí. Y seguimos pensando que no es tanto. La recomendación definitivamente es no fumar. Ajá. Nunca y ninguna persona, ¿no? Ni fuera de la casa, ni con la familia, porque simplemente cualquier sustancia que metamos a la vía respiratoria que no sea aire, pues es dañina para los pulmones. El simple hecho de tener aquí la contaminación, más aún si le metemos humo de cigarro, humo de leña, todas estas sustancias al final hacen que la vía respiratoria se inflame. Sí. Y al estar inflamada, pues es más fácil que los virus se peguen, que tardemos más tiempo en eliminarlos, o que se desencadenen algunas otras enfermedades, como asma, que es de las más comunes, ¿no? O el mismo EPOC. Bueno, pero les invito a que vayamos con una de las participaciones de nuestro público. Tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo, entonces vamos con ella para que por favor les respondamos. ¿Qué tal? Soy Daniel Calixto. En casa tenemos ya hace tiempo una alergia de gripa. Uno entra, mi esposa sigue después, mi hija sigue después, me vuelve a dar a mí. Ya son varios días así. ¿Cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo podemos salir adelante? Porque ya son muchos meses así. Gracias. Para Daniel Calixto, la pregunta que nos hace es muy común, bueno, no muy común, pero es probable que alguna de estas personas que están en su casa, de su familia, haya adquirido un virus de forma inicial. Los virus se contagian de forma muy fácil y es la forma en la que se contagian a través de gotitas respiratorias. Entonces, con el simple hecho de hablar, de toser, de platicar, de estornudar, si no lo hacemos de forma adecuada, este virus, digamos que viaja con la saliva, con microgotas que no se ven en el ambiente, y estas microgotas que llevan el virus
las puede inhalar otra persona y esta otra persona presentar datos de la enfermedad y así hacer un ciclo sin fin, sobre todo si estamos conviviendo cercanamente con algunas otras personas en un ambiente cerrado. Entonces es posible que esto esté pasando, que se estén contagiando entre ellos. El mismo virus, o pueden adquirir otro virus diferente, ¿no? El que salgamos de una infección viral no nos exime que pronto adquiramos otra infección viral. Bueno, y tenemos también la pregunta de una usuaria de Twitter, Tanehuat, que ella nos dice que sus hijos no salen de la gripe, que sí es importante reforzar la vacuna de la influenza. Sí, lo primero por comentar es que cada año la vacuna tiene cepas diferentes. La Organización Mundial de la Salud, aproximadamente entre abril y mayo, determina cuáles son las cepas de cada año y en base a eso, los diferentes laboratorios a nivel mundial hacen la vacuna. Uh-huh. El hecho que yo me haya vacunado el año pasado o el anterior no quiere decir que yo ya no me vacune. Cada año la vacuna es nueva, claro, con las nuevas cepas que están circulando, entonces cada año tenemos que vacunarnos. Uh-huh. La única contraindicación para aplicar la vacuna de influenza, cualquier vacuna, pero hablando específicamente de influenza, es que haya fiebre, más de 38 grados, por 2 o 3 días, porque no sabemos si estamos incubando algún otro tipo de infección. Pero si hay este catarrito que estamos viendo diario, ¿no?, de los niños entre un poquito de catarro por los cambios de temperatura, sin sintomatología, sin fiebre, sin un cuadro respiratorio que ya el médico haya revisado, la vacuna debe ser aplicada. Entonces, la única contraindicación sería realmente fiebre persistente de más de 38 grados. Sí. Cada año vacunarnos todos, uh-huh, todos, y es porque la cepa es diferente. Entonces, la del año pasado no me cubre este año. Uh-huh. Ya nos hablaba un poco el doctor, bueno, ahí están las respuestas. Muchísimas gracias por su participación, por la participación de nuestro público. Ya nos hablaba un poco el doctor de la higiene respiratoria, de cómo no tenemos que compartir cubiertos, en fin, de que no deberíamos de estar tirando donde sea también los pañuelos que utilizamos. ¿Qué más? O sea, si tuviéramos que enlistar, que hacer una lista de recomendaciones en esta higiene respiratoria, ¿cuáles serían, doctor, si pudiéramos nada más enlistarlas? Sí, puntualizando, pues es no compartir utensilios, vasos, tazas, cubiertos, toallas de baño también sería importante no compartirlas. Usar algún tipo de protección respiratoria como un cubrebocas, sobre todo si estamos presentando síntomas, esto para no contagiar a las demás personas, ¿sí? Para tratar de protegerlas un poco, sobre todo si estamos conviviendo cerca con algunas personas, como sería el caso de nuestra familia, en nuestra casa, tener una buena ventilación en casa, tener ventanas abiertas, siempre tener buena ventilación. Toser de forma adecuada en la parte interna del codo, estornudar también o cubriéndose con algún pañuelo. Uh-huh. El saludar de mano a personas, pues en esta época, pues tratarlo de evitar en medida de lo posible. Uh-huh. Porque si estornudamos y tosemos en nuestra mano, pues ahí pasamos el virus a otra persona. Muchas gracias, doctor Castro. Y para terminar, doctora Soyano, también sería importante, comentábamos, impulsar políticas públicas orientadas a que de verdad no lleváramos al colegio a los niños si están enfermos y que las empresas también tuvieran esta conciencia y si hay alguien enfermo, si llega algún trabajador o trabajadora enferma, pues que lo pueda, pues regresarle a su casa o que trabaje o que pueda trabajar desde casa para evitar estos contagios. Sí, que al final salen mucho más caros en todos los sentidos, en términos de salud y en términos económicos. Totalmente. Yo creo que 2 políticas muy importantes son vacunación a toda la población mayor de 6 meses de edad. Sí sabemos que hay población de mayor riesgo, pero realmente todos tenemos el riesgo de contagiarnos y de contagiar a los demás. Entonces, la vacunación debe de ser, como la Organización Mundial de la Salud lo indica, a partir de los 6 meses de edad, cada año, todos vacunarlos. Primera punto. Y el segundo es, si hay un niño enfermo, por favor no lo manden a la guardería o a la escuela, porque entonces los niños se van a contagiar y ellos se sienten mal. Y luego, algo muy importante es también en las empresas, pero algo que yo veo mucho en el consultorio es la angustia de las mamás. Claro. Porque si su hijo no va a la escuela o al colegio porque está enfermo, tienen miedo
que cuando lleguen a su empresa sean castigadas o sean corridas o realmente, de veras es un miedo. Entonces yo creo que sí tiene que haber una conciencia de Totalmente. que los niños si están enfermos no vayan a la escuela, si los adultos están enfermos no vayan a trabajar y al final, como lo comenta, es más riesgoso, más caro el que vayan enfermos a trabajar, que ni rinden, contagian a los demás y entonces esto ahora sí se hace mucho más grave. Claro. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de nuestros especialistas. Hay que evitar al máximo los contagios, hay que acudir al médico, hay que terminar los tratamientos y muy, muy importante, no automedicarnos. Por favor, vayamos al médico siempre. Muchísimas gracias, doctor Edgar Felipe Castro, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un Doctora gusto. Leticia Soyano, gracias también. Gracias, Olimpia. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Esto fue Salud a Ciencia Cierta. Yo soy Olimpia Velasco y esta es la Nueva Televisión Pública desde el corazón de la Ciudad de México.